¿Alguna vez has sentido ese escalofrío que recorre tu piel y despierta cada fibra de tu ser? Esa pulsación que nace en lo más profundo de tu alma y te invita a explorar los laberintos del deseo. Sí, hablo de esa sensación embriagadora que te arrastra hacia lo inexplorado, hacia aquello que tu corazón anhela en secreto. Esta noche, te propongo un viaje a la intimidad, a la pasión que arde bajo la superficie y a la vulnerabilidad que nos hace humanos. Te invito a que te permitas sentir, a que cierres los ojos y dejes que mi voz te guíe por senderos, donde la emoción y el erotismo se entrelazan en una danza ancestral. Encuentra tu santuario personal, ese rincón donde puedas despojarte de las máscaras y entregarte por completo a la experiencia que te susurra al oído. No hay juicios aquí, solo la libertad de ser y sentir. Si estas historias resuenan con tu espíritu, si te atreves a explorar los límites de tu propia pasión, te pido un gesto de complicidad, un me gusta que selle nuestro pacto, una suscripción a este canal para que juntos sigamos desvelando los misterios del corazón y del cuerpo. Y para activar esta energía, para que el universo sepa que estás listo para sumergirte sin reservas, deja un yo me entrego al deseo en los comentarios. Prepara tu alma, afina tus sentidos. La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es una experiencia. Es un espejo de tus anhelos más profundos. Ahora, respira hondo. La inmersión comienza. Laura se encontraba sola en la vasta y silenciosa casa de campo de Marcos, su novio. El lugar, usualmente vibrante con las risas y la energía de sus reuniones de fin de semana, se sentía extrañamente desolado en ese momento. Marcos había tenido que volver a la ciudad por un imprevisto familiar urgente, dejándola con la promesa de regresar al día siguiente. Pero para Laura, cada hora que pasaba sin él, en aquel aislamiento voluntario, se convertía en un peso que se asentaba en su pecho, un vacío que comenzaba a crecer y a vibrar con una inquietud indefinida en su interior. La tarde avanzaba con una lentitud casi sensual, tiñendo el cielo con tonos anaranjados, rojos profundos y violetas que se fundían en un degradado digno de un pintor. Una suave brisa veraniega mecía las ramas de los árboles centenarios que rodeaban la propiedad, susurrando secretos al oído del viento. Laura estaba en la terraza de la piscina, un espacio amplio y de piedra cálida que aún conservaba el calor del sol del mediodía. Acababa de salir del agua cristalina, sintiendo el frescor de las gotas aún aferradas a su piel. Estaba envuelta en una toalla de algodón blanco, suave y absorbente, que se ceñía a su cuerpo con una ligereza casi provocadora. El sol, ya bajo, la acariciaba con sus últimos rayos dorados, haciendo brillar las pequeñas perlas de agua en su piel como diminutos diamantes. Se sentía vulnerable, expuesta al aire que se enfriaba lentamente y, aún más, a sus propios pensamientos. Una necesidad indefinida, un anhelo que no sabía nombrar, empezaba a burbujear en lo más profundo de su ser. No era tristeza, sino una inquietud, una curiosidad latente por algo más, por una experiencia que su cuerpo parecía reclamar en silencio. El aroma a cloro de la piscina, limpio y refrescante, se mezclaba con el olor húmedo de la tierra recién regada y el perfume dulce de las bugambillas que trepaban por los muros de piedra. Era una sinfonía de aromas que, en otro momento, la habría relajado por completo. Pero ahora, cada inhalación se sentía cargada de una expectación indefinida. Cerró los ojos por un instante, dejando que el sol poniente calentara sus párpados, y se permitió sentir esa pulsación interna, ese vacío que pedía ser llenado. El silencio, que antes era absoluto, se rompió de repente con el sonido inconfundible de un motor de coche. No era el deportivo de Marcos, ni el coche utilitario de la empleada. Era un motor más potente, más grave, con una resonancia familiar que la hizo sobresaltarse y abrir los ojos de golpe. Su corazón dio un vuelco, un tambor repentino en su pecho. Se levantó rápidamente, enrollando la toalla más ajustada a su cuerpo, sintiendo la brisa fresca en su piel húmeda, que ahora se erizaba no solo por el frío. Los pasos en el sendero de gravilla se hicieron más claros, firmes, pausados, con una cadencia que le resultaba familiar. No eran los pasos ligeros y apresurados de Marcos. Eran más pesados, más seguros, con una autoridad implícita en cada pisada. Y entonces lo vio. La figura de Fernando, el padre de Marcos, emergió de entre los árboles que bordeaban la entrada de la casa.
siempre impecable, incluso en ropa casual. Unos pantalones de lino impolutos y una camisa de algodón blanca, ligeramente desabrochada en el cuello, revelando un atisbo de vello canoso en su pecho. Su cabello entrecano estaba impecablemente peinado hacia atrás, y su mirada, esa mirada penetrante que parecía ver más allá de la superficie, directamente al alma. Laura sintió un escalofrío que no era del frío. Había algo en Fernando que siempre la había intrigado y, al mismo tiempo, la había puesto nerviosa. Una autoridad silenciosa, una sensualidad madura y discreta que la dejaba incómoda y fascinada a la vez. Él irradiaba una confianza serena, una experiencia de vida que lo hacía magnético. Su presencia allí, tan inesperada y en su momento más vulnerable, prometía un giro en la tarde que ella jamás habría imaginado. El sol se ocultó por completo detrás de las montañas, y la terraza se sumió en una penumbra dorada. Los ojos de Fernando, de un azul tan profundo como el océano al anochecer, se encontraron con los de Laura. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, congelado en una tensión palpable que vibraba entre ellos, un preludio de lo que estaba por desatarse. Un presentimiento silencioso, casi un susurro en su subconsciente, le decía a Laura que aquella noche sería diferente a todo lo que había vivido antes, un giro hacia lo prohibido que la atraía con una fuerza irresistible. Fernando se detuvo en el borde de la terraza, su mirada recorriendo a Laura de arriba abajo, sin prisa, pero sin descaro. Laura sintió sus mejillas enrojecer bajo el escrutinio, aunque no había nada lascivo en su expresión, solo una intensa y profunda observación. La toalla que la cubría de repente le pareció delgada, casi transparente. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de una electricidad silenciosa que zumbaba como un enjambre de abejas invisibles. El aroma a cloro de la piscina se mezclaba ahora con un perfume masculino sutil, el de Fernando, una fragancia amaderada y madura que Laura reconoció, pero que en aquel contexto íntimo adquiría un matiz completamente diferente, casi embriagador. Laura. Su voz era un murmullo grave, resonante, que la envolvió como una manta. No esperaba encontrarte aquí sola. Marcos me dijo que estaría de vuelta mañana. Su tono era calmado, pero había una corriente subterránea en sus palabras, una curiosidad que iba más allá de la simple pregunta. Laura apretó la toalla, sintiendo la aspereza de la tela contra su piel húmeda. Sí, respondió, su voz apenas un hilo. Tuvo un inconveniente. Decidí quedarme un día más. Necesitaba aire. La palabra aire sonó hueca, una excusa para la soledad que la había traído hasta allí, y que ahora se veía interrumpida por una presencia inesperada. Fernando dio un paso más, acercándose, y Laura pudo ver los pequeños pliegues alrededor de sus ojos, acentuados por el sol. Sus ojos, de un azul tan profundo como el océano, se posaron de nuevo en los de ella, y en aquella mirada Laura no solo vio reconocimiento, sino una chispa, un entendimiento silencioso. Era como si Fernando pudiera leer sus pensamientos, sus anhelos más recónditos. Una sonrisa lenta y enigmática se formó en sus labios, apenas perceptible, pero que envió un escalofrío por la espina dorsal de Laura. ¿Aire, dices? Su voz era un susurro cómplice. A veces el aire que necesitamos está más cerca de lo que imaginamos. La frase la golpeó con la fuerza de una revelación. Era una invitación, una puerta que se abría a un juego de doble sentido, a un territorio peligroso que, sin embargo, la atraía con una fuerza irresistible. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo ardiente, y Laura sintió que no solo el día terminaba, sino también una parte de su inocencia. Fernando no hizo ningún movimiento brusco, pero su presencia llenaba el espacio con una densidad palpable. Sus palabras resonaron en la mente de Laura, abriendo una puerta a interpretaciones que la hicieron estremecer. Él se movió con una calma calculada, dirigiéndose a una silla de mimbre cercana y sentándose, pero su mirada nunca se apartó de Laura. Era un escrutinio silencioso, una invitación tácita a que ella se desnudara, no solo de la toalla, sino de sus propias defensas. Laura sintió un calor subir por su cuello, no de vergüenza, sino de una excitación que comenzaba a florecer en lo más profundo de su ser. ¿Estás cómoda, Laura?, preguntó, su voz baja y aterciopelada, como si susurrara un secreto solo para ella.
Sus ojos se detuvieron un instante en sus labios, luego en el ascenso y descenso de su pecho bajo la toalla. Laura apretó los brazos contra su cuerpo, una respuesta instintiva, pero en su interior un deseo incontrolable de aflojar la toalla, de exponerse a esa mirada, comenzaba a crecer. El aire de la tarde se llenó con el aroma de las flores de jazmín del jardín, mezclándose con el perfume masculino de Fernando, creando una combinación embriagadora que la envolvía. Fernando continuó hablando, su voz una melodía suave que la arrullaba, pero sus palabras eran como flechas con punta envenenada, que se clavaban en su subconsciente. Marcos es un buen chico, pero a veces la juventud es impetuosa. Carece de la profundidad que ciertas almas anhelan. Sus palabras no eran una crítica directa a su hijo, sino una insinuación, una comparación velada que elevaba su propia figura y ponía en duda la satisfacción que Laura encontraba en su relación. Laura lo escuchaba, una parte de ella alarmada, la otra extrañamente intrigada. Su audacia era desarmante. De repente, Fernando se puso de pie. «Permíteme que te traiga algo para beber», dijo, y antes de que Laura pudiera responder, se movió hacia la pequeña mesa de la terraza. Le dio la espalda por un momento, y Laura lo observó. Sus hombros anchos, la elegancia de sus movimientos, la autoridad que irradiaba. Era un hombre que conocía su propio poder. Cuando se giró, llevaba 2 copas de cristal con un líquido ambarino, y el tintineo del hielo era el único sonido en el silencio cargado. Le entregó una copa a Laura, sus dedos rozando los de ella. La temperatura fría del cristal contrastaba con el calor de su piel, y Laura sintió un escalofrío que no era del trago. Era el roce, la cercanía, la promesa implícita en aquel contacto. Bebió un sorbo. El whisky era suave, ahumado, y calentó su garganta. Los ojos de Fernando la observaban por encima del borde de su propia copa, un brillo en ellos que le decía que el juego, el peligroso juego de la seducción silenciosa, apenas había comenzado, y ella ya estaba irremisiblemente atrapada en su red. El whisky se deslizó suavemente por la garganta de Laura, un calor líquido que se extendía por su pecho, haciendo eco del fuego que comenzaba a encenderse en su interior. Fernando la observaba por encima del borde de su copa, una sonrisa enigmática jugando en sus labios. El aire de la tarde se había vuelto más fresco, pero la temperatura alrededor de Laura parecía ascender. Se sentía atrapada en un campo magnético, una fuerza invisible que la atraía irremediablemente hacia él. «El atardecer aquí es magnífico, ¿verdad?», comentó Fernando, su voz baja y melodiosa. Dio un paso más cerca, moviéndose con una gracia felina, y se inclinó ligeramente para mirar el horizonte con ella. Su brazo rozó el de Laura, un contacto que, aunque aparentemente accidental, envió una descarga eléctrica por toda su piel. Laura contuvo la respiración, sintiendo el calor de su antebrazo contra el suyo, la textura suave de su piel. Era un roce sutil, pero inconfundiblemente íntimo. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, no de frío, sino de una excitación creciente, un deseo que comenzaba a hacerse palpable. El silencio que siguió fue denso, cargado de una tensión que casi podía tocarse. Fernando no retiró su brazo de inmediato. En cambio, lo dejó allí, la presión ligera, como una pregunta silenciosa. Laura no pudo moverse. Su cuerpo estaba paralizado por la electricidad que emanaba de aquel contacto. Su mente gritaba, «Esto está mal», pero su cuerpo, traidor, clamaba por más. Sus poros se abrieron, anhelando absorber cada átomo de su cercanía. El aroma de su perfume masculino, antes lejano, ahora la envolvía, mezclándose con el dulce olor de su propia piel mojada, creando una combinación embriagadora. Fernando giró ligeramente la cabeza, sus ojos azules fijos en los de Laura. En esa mirada, vio un brillo de reconocimiento, una admisión tácita de la corriente que fluía entre ellos. Su pulgar se movió apenas, rozando la piel expuesta de su brazo. Una caricia diminuta pero cargada de intención. Un jadeo apenas audible escapó de los labios de Laura, una respuesta involuntaria a aquel toque prohibido. Su corazón latía con fuerza en su pecho, un tambor salvaje que resonaba en sus oídos. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso, casi como la pasión que estaban haciendo entre ellos. Laura sintió que la toalla se aflojaba un poco, resbalando ligeramente, y una parte de ella deseaba que cayera por completo. La sensación de su cuerpo medio expuesto, la piel húmeda y caliente, aumentaba la tensión.
El juego había comenzado, y el primer contacto había roto la barrera invisible entre ellos, confirmando lo que ambos sentían. Fernando sonrió de nuevo, esa sonrisa enigmática, y Laura supo que este no era el final del juego, sino solo el comienzo de una caída vertiginosa hacia lo inexplorado, un lugar donde las reglas no existían. La caricia en su brazo, tan sutil como una pluma, había encendido un fuego en el interior de Laura que no podía ser ignorado. Fernando finalmente retiró su mano, pero la electricidad de su toque persistió en su piel, un recuerdo palpable de la conexión que acababa de nacer. El silencio regresó, pero esta vez no era de incomodidad, sino de una profunda y cargada anticipación. Laura sentía el calor en sus mejillas, el pulso acelerado en sus sienes. Se miraron, y en sus ojos ya no había solo curiosidad, sino una admisión mutua, un deseo que ya no podía ser ocultado. Fernando dio un paso atrás, creando una pequeña distancia física, pero la intimidad entre ellos solo se profundizó. Se sirvió otro whisky, el tintineo del hielo en el vaso rompiendo la quietud. Laura lo observó, notando la firmeza de sus manos, la elegancia de sus movimientos. Había una madurez, una confianza en él que la hacía sentir desarmada, completamente expuesta. Él tomó un sorbo largo, y luego, sin mirarla directamente, habló. Hay cosas, Laura, que la gente esconde, deseos que no se atreven a nombrar, ni siquiera a sí mismos. Su voz era un susurro grave, cargado de una profundidad que la hipnotizó. Marcos es mi hijo, lo quiero, pero tú eres diferente. Desde la primera vez que te vi, hubo algo. Una luz en tus ojos, una vibración en tu presencia, algo que siempre me ha intrigado. Sus palabras eran como un elixir, embriagador y peligroso. Cada sílaba resonaba en el pecho de Laura, liberando emociones que ella misma había mantenido ocultas. Laura sintió un escalofrío de reconocimiento. La verdad en sus palabras era innegable. Siempre había sentido una atracción extraña hacia Fernando, una fascinación que la incomodaba porque era prohibida. Ahora, él la estaba nombrando. Él estaba dándole voz a sus propios deseos más secretos. La toalla que la cubría se sintió aún más delgada, como si su piel clamara por ser expuesta, por sentir el aire, por sentirlo a él. Fernando finalmente giró para mirarla de nuevo, sus ojos azules intensos, fijos en los de ella. «Y tú, Laura», continuó, su voz bajando aún más, casi un aliento. «¿Sientes algo de esto? ¿Esta conexión? ¿Esta tensión que crepita entre nosotros?» No era una pregunta, sino una afirmación. Laura no podía mentir. Su cuerpo era un traidor. Sus pupilas se dilataron, sus labios se entreabrieron, y su respiración se volvió errática. Su piel se erizó, enviando un mensaje claro. No necesitaba pronunciar una palabra. Su cuerpo hablaba por ella. Sus ojos, llenos de un deseo recién descubierto, respondieron al suyo. Fernando sonrió, una sonrisa lenta y triunfante que no denotaba malicia, sino la satisfacción de un cazador que finalmente había encontrado su presa. Sabía que ella era suya, al menos por esta noche. La revelación había sido mutua, la admisión de un deseo prohibido que ahora flotaba en el aire entre ellos, una promesa ardiente que estaba a punto de ser cumplida, y Laura sentía cada célula de su cuerpo clamando por ello. La admisión silenciosa, la promesa ardiente que se reflejaba en los ojos de Laura, fue la señal que Fernando había estado esperando. Un brillo casi imperceptible de victoria se encendió en sus ojos, mezclado con un deseo crudo y palpable. Dejó su vaso de whisky sobre la mesa de cristal con un suave tintineo y dio un paso hacia Laura. No había prisa en sus movimientos, solo una deliberación que denotaba control, un control que Laura, en su estado de excitación, estaba más que dispuesta a cederle. Se inclinó ligeramente, extendiendo una mano hacia ella, no para tocarla, sino como una invitación tácita. «Ven, Laura», susurró, su voz era un bálsamo, una orden suave que resonó en cada fibra de su ser. «Hay un lugar donde podemos explorar esta conexión, sin interrupciones». Sus palabras eran como hilos invisibles que la atraían. Laura, hipnotizada, colocó su mano temblorosa en la de él. La piel de Fernando era cálida, fuerte, y la envolvió con una firmeza que la hizo sentir segura y al mismo tiempo peligrosamente vulnerable. Él la ayudó a levantarse, sus cuerpos rozándose brevemente, una fricción que envió un escalofrío por su espina dorsal.
La toalla aún la cubría, pero ahora se sentía como un velo transparente, una barrera insignificante entre ellos. Fernando no la llevó de regreso a la sala, ni a la cocina. En cambio, la guió hacia el interior de la casa, por un pasillo que Laura apenas conocía. El aroma de sándalo y cuero que emanaba de él se hizo más intenso a cada paso, envolviéndola en una burbuja de sensualidad y misterio. El sonido de sus pasos sobre la alfombra gruesa era el único ruido en la casa, un ritmo constante que aceleraba el latido del corazón de Laura. Las paredes estaban adornadas con obras de arte discretas y fotografías en blanco y negro, creando un ambiente de sofisticación y secretos bien guardados. Cada detalle aumentaba la sensación de estar entrando en un territorio prohibido, un santuario privado. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta de madera oscura, ligeramente entreabierta. Era la puerta del dormitorio principal, la habitación de Fernando. Laura nunca había estado dentro. El ambiente interior era una invitación directa a la intimidad. Las luces estaban tenues, creando un juego de sombras y penumbras que prometían revelaciones. Una gran cama con un dosel se alzaba imponente en el centro, con sábanas de seda que brillaban con un lustre discreto. Había un leve aroma a lavanda y a su perfume masculino, una combinación que era extrañamente excitante. Fernando empujó la puerta más para abrirla, y con una mano en la espalda baja de Laura, la guió hacia el umbral. «Aquí, Laura», susurró. Su voz un murmullo que se perdió en el silencio cómplice de la habitación. «Aquí podemos ser nosotros». El roce de su mano en su espalda fue un toque posesivo, una afirmación de lo que estaba por suceder. Laura entró, sus ojos explorando cada rincón del cuarto, sintiendo cómo cada nervio de su cuerpo se tensaba en anticipación. La promesa de esa noche, el deseo que había estado creciendo entre ellos, ahora estaba a punto de ser cumplido en aquel espacio íntimo y privado. Ella sabía que una vez que esa puerta se cerrara tras ellos, no habría vuelta atrás. Solo el abandono a la pasión que estaba a punto de desatarse. Laura dio un paso al interior de la habitación, sintiendo la suavidad de la alfombra bajo sus pies descalzos. La luz tenue que se filtraba de una lámpara de noche y de la luna a través de la ventana creaba un ambiente de penumbra y misterio, donde las sombras danzaban como cómplices silenciosas. El aire estaba cargado con el perfume de Fernando, ahora más intenso, y con un ligero toque de lavanda de la cama. Cada respiración de Laura se volvía más profunda, más consciente, mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad y exploraban el santuario íntimo de aquel hombre. Fernando la siguió, cerrando la puerta con un suave clic que selló el mundo exterior. El sonido resonó en el silencio, un recordatorio de que estaban solos, completamente entregados al momento. Él se detuvo justo detrás de ella, su aliento cálido rozando su nuca. Laura sintió un escalofrío que la recorrió por completo, una mezcla de nerviosismo y una excitación palpable. La toalla que la cubría parecía ahora una barrera insignificante, una prenda que clamaba por ser retirada. Con un movimiento lento y deliberado, Fernando posó sus manos en los hombros de Laura, sus pulgares rozando la piel expuesta de su cuello. «Permítame». Su voz era un susurro grave, apenas audible, que hizo vibrar cada fibra de su ser. Laura no respondió, solo se estremeció, asintiendo con la cabeza en una aceptación silenciosa. Las manos de Fernando se deslizaron hacia el nudo de la toalla que la cubría. Con un movimiento suave, la desató. Laura sintió el peso de la tela deslizarse por su cuerpo, cayendo a sus pies con un susurro apenas audible sobre la alfombra. El aire frío de la habitación la envolvió por un instante, pero fue rápidamente reemplazado por el calor que emanaba del cuerpo de Fernando, ahora tan cerca de ella. Laura se quedó inmóvil, de espaldas a él, sintiendo su mirada recorrer cada curva de su cuerpo desnudo. Una oleada de vulnerabilidad la invadió, pero no había vergüenza, solo una extraña mezcla de exposición y empoderamiento. Ella sabía que su cuerpo era hermoso, y en ese momento lo estaba ofreciendo. Fernando se movió, girándola suavemente para quedar frente a él. Laura levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los suyos. En la penumbra, sus ojos azules brillaban con una intensidad ardiente, reflejando el deseo que ya no podía ser ocultado. Él no dijo nada, simplemente dejó que su mirada hablara, un escrutinio que era a la vez admirador y posesivo. Laura sintió sus propias mejillas enrojecer, su piel erizarse bajo el calor de su mirada.
Luego, con una lentitud que era casi tortuosa, Fernando comenzó a desabrochar su camisa. Laura observó, fascinada, cómo cada botón se liberaba, revelando lentamente el torso musculoso y bien definido de aquel hombre maduro. Su piel era suave, con una fina capa de vello plateado que la hacía parecer aún más atractiva. Cuando la camisa se deslizó por sus hombros, revelando la totalidad de su pecho, Laura contuvo el aliento. Fernando era un hombre imponente, fuerte y viril, y su presencia, ahora sin barreras de tela, era abrumadora. Y entonces, Fernando desabrochó su pantalón. El sonido del cierre deslizándose fue un trueno en el silencio de la habitación. El pantalón cayó a sus pies, y Laura vio. Sus ojos se abrieron en una mezcla de asombro y una excitación vertiginosa. Ante ella, imponente y audaz, se alzaba la virilidad de Fernando. No era solo grande, era masivo, una promesa obscena de placer que la dejó sin aliento. Los 29 centímetros se presentaban ante ella con una magnificencia que nunca había imaginado. Laura sintió un calor incontrolable extenderse por su vientre. Sus rodillas temblaron y un gemido de pura anticipación escapó de sus labios. La visión era tan poderosa, tan impresionante, que se sintió completamente vulnerable y, al mismo tiempo, completamente suya para tomar. La visión de la virilidad de Fernando, imponente y audaz, dejó a Laura sin aliento. Sus ojos, dilatados en la penumbra, se fijaron en los 29 centímetros que se alzaban con una magnificencia que nunca había imaginado. Un gemido de asombro y una mezcla de temor y excitación escapó de sus labios. Sus rodillas temblaron, y su cuerpo entero se tensó en una anticipación febril. Fernando, al ver la reacción de Laura, sonrió lentamente. Una sonrisa que no era de malicia, sino de pura satisfacción y un deseo que reflejaba el de ella. Él se movió hacia ella. Sus cuerpos desnudos finalmente se encontraron, piel contra piel, la fricción suave de sus cuerpos, la temperatura ardiendo. El aroma a sándalo de Fernando se intensificó, mezclándose con el dulce olor de la excitación de Laura. Sus manos se deslizaron hacia la cintura de ella, atrayéndola aún más cerca hasta que no hubo espacio entre ellos. Laura sintió la dureza de su erección, caliente y vibrante, presionando contra su vientre. Un escalofrío de anticipación la recorrió. Fernando la guió suavemente hacia la cama, y juntos cayeron sobre las sábanas de seda, que se sentían frescas y lujosas contra su piel caliente. Laura se tendió de espaldas, sus ojos fijos en los de Fernando, que se cernía sobre ella. Sus ojos azules brillaban con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta, pero también deseada. Él se inclinó, y sus labios encontraron los de ella en un beso profundo y posesivo, un beso que le robó el aliento y le quitó cualquier vestigio de duda o vacilación. Mientras se besaban, la mano de Fernando se deslizó entre sus muslos, abriéndolos suavemente. Laura arqueó las caderas, su cuerpo implorando el contacto. Sentía su calor, la humedad que la preparaba para él. Los dedos de Fernando exploraron con delicadeza, encontrando su centro, y Laura jadeó, su cuerpo temblando bajo su toque. Él se posicionó entre sus piernas, su virilidad pulsando contra la entrada de ella. Laura contuvo la respiración, sabiendo que el momento más esperado había llegado. Con un movimiento lento y deliberado, Fernando comenzó a penetrarla. Laura sintió una presión inicial, una sensación de plenitud que era abrumadora. Era grande, increíblemente grande, y cada milímetro de su entrada se estiraba para recibirlo. Un gemido ahogado escapó de su garganta, una mezcla de dolor dulce y un placer que apenas podía contener. Se ajustó a él, sintiendo cómo su cuerpo se adaptaba a aquella nueva e imponente presencia. Él la llenó por completo, hasta el fondo, y Laura sintió una expansión, una plenitud que nunca antes había experimentado. La sensación era tan intensa, tan visceral, que Laura no pudo evitarlo. Un grito rasgó el silencio de la habitación. Un grito que no era de angustia, sino de pura sorpresa ante la magnitud del placer que la invadía. Era un sonido primal, liberado de lo más profundo de su ser. Fernando sonrió contra su boca, un gruñido de satisfacción en su pecho, mientras continuaba su movimiento, un ritmo lento y poderoso que la llevaba al borde del delirio. Cada embestida era una declaración, una posesión completa que la hacía temblar. Laura se aferró a él, sus uñas marcando su espalda,
entregándose por completo a la sensación, dejando que su cuerpo gritara la verdad de su deseo. El primer grito de Laura, nacido de la sorpresa y la plenitud, se convirtió en el preludio de una sinfonía de placer. Fernando intensificó el ritmo, sus movimientos ahora más audaces, más profundos, empujándola hacia un abismo de sensaciones que ella nunca había explorado. Laura sentía su virilidad llenar cada rincón de su interior, una presión constante que la llevaba al límite. Sus caderas se movían instintivamente al compás de las suyas, un baile ancestral de cuerpos que se conocían en la oscuridad. Cada vaivén una invitación a más. Los gemidos de Laura se mezclaban con los gruñidos de Fernando, creando una banda sonora cruda y apasionada que resonaba en la habitación. «¡Oh, sí!», jadeaba Laura, su voz ronca y quebrada por la excitación. «Más, más». Las palabras apenas escapaban de sus labios, eclipsadas por la urgencia de su respiración. Sentía cómo sus músculos internos se contraían alrededor de él, una respuesta involuntaria a la magnitud del placer que la inundaba. La cama se mecía bajo ellos, el sonido de sus cuerpos al unísono, una percusión salvaje en la noche. Fernando se inclinó y besó su cuello, su barbilla, su mandíbula, dejando un rastro de besos húmedos y ardientes que la hacían temblar. Su aliento caliente en su oído era un tormento delicioso. «Grita, Laura», susurró, su voz cargada de una posesión tierna. «Grita para mí. Quiero escucharte». Y Laura obedeció. No había vergüenza, solo una liberación desinhibida. Sus gritos llenaron el cuarto, agudos y prolongados, nacidos del placer que ascendía en oleadas, cada uno más potente que el anterior. Eran gritos de rendición, de abandono total, de una entrega que la consumía por completo. Sentía el sudor perlado en su piel, el cabello pegado a su frente. El aroma de sus cuerpos, una mezcla embriagadora de almizcle y dulzura, llenaba el aire. Sus manos se aferraron a la espalda de Fernando, sus uñas marcando su piel, una evidencia de la intensidad con la que se entregaba. La tensión en su vientre crecía con cada embestida, un nudo apretado que amenazaba con estallar. Fernando, con una maestría que solo la experiencia podía dar, la llevaba al borde, la sostenía allí por un instante de dulce agonía y luego la empujaba más allá. Cada embestida era un pulso de puro placer, un movimiento que resonaba en lo más profundo de su ser. Laura sintió el clímax acercarse, una marea ascendente que la arrastraba sin control. Su cuerpo se tensó, se arqueó, y sus gritos se volvieron más urgentes, más desesperados. La sensación era abrumadora, incontrolable, una explosión de sensaciones que la consumía por completo. Fernando gimió, su cuerpo tembló sobre el de ella, y con una última y profunda embestida, la llevó con él al abismo del éxtasis, sus gritos mezclándose en una sinfonía de pura liberación. El eco del clímax se disolvió lentamente en el aire, dejando tras de sí solo el sonido de sus respiraciones agitadas y los latidos acelerados de sus corazones, que poco a poco volvían a un ritmo más normal. Los cuerpos, antes tensos por la pasión desatada, ahora estaban relajados y pesados, entrelazados en una maraña de brazos y piernas, cubiertos por una fina capa de sudor que brillaba tenuemente a la luz de la luna. Laura sintió el peso del brazo de Fernando sobre su cintura, su cabeza reposando en el hueco de su cuello. El calor de su piel contra la suya era un consuelo, una evidencia tangible de la magnitud de lo que acababa de suceder. Una mezcla compleja de emociones comenzó a invadir a Laura. Había la dulzura del deseo saciado, la paz que sigue a una tormenta, pero también una punzada de incredulidad y una pizca de asombro. ¿Había realmente gritado así? ¿Se había entregado de esa manera, con el padre de su novio, en un acto tan crudo y desinhibido? La ironía no se le escapó. Lo que había comenzado como una visita inesperada se había transformado en una experiencia tan profunda y explosiva que ahora se sentía irreal. El tabú había sido no solo roto, sino pulverizado, y en su lugar había florecido una conexión innegable. Ella se movió ligeramente, girando la cabeza para mirar el rostro de Fernando. Él tenía los ojos cerrados, sus facciones relajadas en el sueño o en la profunda satisfacción. Había una serenidad en su semblante, una paz poscoito que Laura nunca había visto en él. En ese estado de vulnerabilidad, él parecía menos el imponente patriarca y más un hombre, con sus propias necesidades y deseos, tan humano como ella.
Laura sintió un arrebato de ternura mezclado con la sorpresa. ¿Qué era aquello? ¿Lujuria? ¿Una conexión nacida de la audacia de ambos? Era una pregunta sin respuesta, una que flotaría en el aire entre ellos por mucho tiempo. El tacto de la seda de las sábanas bajo su piel era suave y fría, un contraste con el calor de sus cuerpos. Laura escuchaba el ritmo constante de su respiración, el pequeño murmullo que hacía Fernando al exhalar. Cada detalle se grababa en su memoria, un testimonio silencioso de la noche. Se sintió extrañamente protegida, segura en sus brazos, a pesar de la transgresión que habían cometido. Era una paradoja. El hombre que representaba el límite, ahora era su cómplice. En ese abrazo, Laura percibió que aquello no era solo un encuentro casual. Era un punto de no retorno, un secreto poderoso que los conectaría de una forma que ella jamás habría imaginado, y que cambiaría para siempre la dinámica de sus vidas. El tamaño de Fernando, sus 29 centímetros, no solo habían provocado gritos de placer, sino que habían grabado una experiencia imborrable en su alma. Los primeros rayos del amanecer se colaron tímidamente por las rendijas de las cortinas, pintando finas líneas doradas sobre la oscuridad de la habitación. Laura despertó primero, sus párpados pesados, pero su mente extrañamente lúcida. Aún estaba acurrucada contra Fernando, su cabeza reposando sobre su pecho musculoso, el ritmo constante de su corazón latiendo bajo su oreja. Él dormía profundamente, su respiración suave e irregular, un sonido que ahora le resultaba extrañamente familiar y reconfortante. Laura lo observó, sus ojos recorriendo el perfil de su rostro, la mandíbula fuerte, las leves arrugas en el contorno de sus ojos que hablaban de una vida de experiencias. Una punzada de sorpresa y una oleada de lo que podría ser vergüenza la invadió por un instante. Pero esa sensación se disipó rápidamente, reemplazada por una profunda y serena sensación de paz, casi de complicidad. No había arrepentimiento, solo un reconocimiento tácito de la fuerza y la belleza de lo que había sucedido entre ellos. Era un pacto silencioso que se había forjado en la intimidad de la noche, un secreto que ahora los unía de una manera inquebrantable. Cuando los ojos de Fernando se abrieron, encontraron los de ella. Por un largo momento, no hubo palabras, solo ese intercambio de miradas, intenso y cargado de significado. En sus ojos, Laura vio una mezcla de sorpresa, satisfacción y una pregunta silenciosa. ¿Y ahora qué? La respuesta no era necesaria. El entendimiento era mutuo. No había necesidad de discutir, de explicar, de justificarse. Lo que había pasado entre ellos era algo íntimo y personal. Un fuego que había sido encendido en la oscuridad y que ahora ardía discretamente, con la promesa de nunca ser totalmente apagado. Fernando le sonrió ligeramente. Una sonrisa pequeña y ladeada que no llegaba a sus ojos, pero que contenía un mundo de significados. Gratitud, una pizca de travesura y una profunda complicidad. Laura le devolvió la sonrisa, un rubor suave subiendo a sus mejillas. Aquella sonrisa era una confirmación tácita de que habían cruzado una frontera, de que las reglas habían cambiado. La vida que Laura había conocido, la Laura que se había definido por su relación con Marcos, se había transformado irrevocablemente en esa cama. Lentamente, Fernando deslizó su brazo de la cintura de Laura y se incorporó, sentándose en el borde de la cama. Ella hizo lo mismo, sintiendo el aire fresco en su piel desnuda, una sensación de libertad y vulnerabilidad. El silencio se mantuvo, un silencio cómodo y lleno de las reverberaciones de la noche. Cuando se vistieron, cada movimiento era consciente, cada roce de tela contra la piel era un recordatorio de la intimidad compartida. No hablaron del después, ni de las implicaciones, ni de lo que harían con este secreto. No era necesario. Lo sabían. Mientras Laura se preparaba para irse, una sensación agridulce la invadió. La experiencia terminaba allí, en esa casa, en ese cuarto, con la luz del amanecer rompiendo el hechizo de la noche. Pero el deseo, ese continuaba vivo, latiendo en su pecho, una promesa susurrada de que la pasión prohibida, la conexión inesperada que había encontrado en el lugar más inverosímil, podría, algún día, tener un próximo capítulo. Ella miró a Fernando una última vez antes de salir, y él le devolvió la mirada, con un brillo en sus ojos que le decía que este no era el final, sino solo el comienzo.